acabamos de presentar mi primera película, El hombre robado, y ahí mencioné un dato que no me parece menor, que podremos discutir más así expansivamente, que es esta idea de Sicilia Queer y Lago Film Festival programando conjuntamente algo, ¿no? Festivales de un mismo país, de diferentes regiones, unides en la misma programación, ¿no? Como siento que hay ahí como una nueva idea de pensar como películas independientes, películas hechas de una manera marginal, películas hechas desde otro lado, como películas como torcidas, digamos, películas que van por otro lado, encuentran su manera de llegar a un público, ¿no? Entonces, para mí, entiendo que los festivales es un espacio donde yo logro hacer llegar mis películas, y que entonces esa posibilidad se multiplique y que existan nuevas maneras, me parece muy fundamental. Entonces, como estoy aquí en Palermo, por esta idea que tuvieron, que han tenido, y de acercar a diferentes públicos de un mismo país una misma producción, sí, un mismo trabajo de un conjunto de personas que realizamos en Argentina, en España, en Estados Unidos. Creo que cuando el momento donde se te ocurre, con esto puedo hacer una película, ¿no? Estás por la vida viviendo y aparece algo que decís, con esto puedo hacer una película. A mí me pasa con las lecturas, digo, me pasa que aparece material por el lado de la lectura que me estimula para pensar, con esto se puede hacer una película. Y por lo general son elementos que a priori uno pensaría que no pertenecen tanto al mundo del cine, ya sea lo de Sarmiento, las comedias de Shakespeare o Pavese, ¿no? Como estos diálogos de Pavese, cosas que a priori dirías el cine tiene que dar una gran vuelta para poder encontrar un balance con estos materiales. No son materiales tan fluidos o tan traslúcidos, son más bien materiales difíciles. Y creo que esa dificultad me interesa, esa dificultad, esa resistencia de los primeros materiales me interesa, sumado a, ¿no? Uno le atraviesa otras cosas, ¿no? Como al grupo de personas con las que suelo trabajar, ¿no? María Villar, Fernando Loque, Dana Ale, Melanie Shapiro, Garbiñe Ortega, un montón de personas que en diferentes películas aparecen y continúan como una especie de familia fílmica, digamos, o sea, familia del cine, que hacen posible las películas. Pero creo que hay algo que conecta a las películas, que es esa idea de la lectura, el placer que me genera a mí y la sorpresa que me genera a mí el leer ciertos materiales que a priori están muy lejos, porque yo me siento bastante lejano de Domingo Faustino Sarmiento, me siento bastante lejano de William Shakespeare, me siento lejano de Pavese, y sin embargo esa lejanía, que no sea yo un experto en estos temas, es lo que hace que me quiera acercar. No es porque yo sé un montón de un tema que ahora voy a hacer una película, es porque no sé tanto que me empiezo a acercar y empiezo a generar algo alrededor de esto, ¿no? Empiezo a generar un trabajo. Y el resultado de este trabajo va a generar planos, va a generar sonidos, va a generar relaciones entre imágenes y sonidos, y eso va a ser una película, ¿no? Es un poco esa como eso. Y creo que entre El hombre robado y la última está esta noción también de la lectura muy concretamente. Está por un lado en El hombre robado una protagonista que se fascina por la lectura del texto de Domingo Faustino Sarmiento, y por el lado de Tú me abrazas, una película que está muy fascinada con el acto de leer, ¿no? Donde el espectador está frente a una pantalla para leer. Un acto que a priori uno no pensaría muy cinematográfico, pero que al mismo tiempo me gusta pensar que lo cinematográfico es una noción que se expande constantemente, no que se retrae. No es de límites, sino de unos límites que siempre se expanden. Entonces, como siento que está este goce en la lectura, goce muy íntimo, muy privado, que me parece que sí, que me estimula y que me genera como ficción, finalmente. Estoy pensando en vivo, digamos, pero pienso esta noción de la lectura. Es un cine de la lectura, no de la literatura. Entonces, en la lectura aparece un cuerpo que lee, ¿no? Una cabeza, unos ojos, un cuerpo que está sentado en un metro, en un subte, leyendo en los 5 minutos que tiene entre una estación y la otra, ¿no? Me interesa eso. Me interesa eso. Después, obviamente, que tengo predilecciones por una cierta literatura como la de Safo, la idea de fragmento en Safo, la idea de artificio
en Sarmiento, la idea de exceso, en Shakespeare, digo, pero esas son mis cosas personales que me estimulan a mí para armar una arquitectura invisible en cada película que arme las películas, ¿no? El cine argentino es muy múltiple, supongo que viste, cuando uno empieza a definir las cosas siempre hay que sospechar un poco. Digo, estoy seguro, Colombia también tiene una historia rica en su cinematografía. El tema es que quizás la conocemos menos. Es cuestión de conocer más. Es como hay que empujarse a conocer más. Cuando uno quiere definir algo, inmediatamente lo que hay que hacer es tratar de irle en contra de la propia definición que uno se pone. Bueno, la Argentina ha tenido un periodo muy poderoso industrialmente en el cine, en la historia del cine. Digo, ha tenido una industria del cine en la década del 30-50, como que ha generado, que da una preponderancia, digamos, si querés, ¿no? Que le ha dado una estabilidad, que después ha pasado por diferentes altos y bajos. No, pero también pasó por periodos de modernización, digo, es como que es una interesante periferia, ¿no? Estamos muy lejos, digo, y sin embargo, sí, en ese margen se ha podido generar mucha alternatividad, mucho desvío, otra vez. Entonces me parece que hay algo de la Argentina que tiene esa cuestión como medio queer, digo, como territorialmente, como una energía, una posibilidad, pero al mismo tiempo un corrimiento que la hace ontológicamente tener que gestarse desde otro lado, ¿no? ¿Por qué existen mis películas? Para ir a un caso muy puntual y muy mínimo, muy ínfimo, y porque existen un conjunto de condiciones que posibilitaron que pudiéramos hacer durante un par de semanas tal película. Y que después que hayamos podido acceder, gracias a que existiera el Bafisi, por ejemplo, o el Festival de Mar del Plata, a una cierta plataforma que le diera una sala, una buena sala para que se pueda mostrar y que la puedan ver personas de diferentes partes del mundo y que la pudieran llevar a otros sitios. Y ahí crear una red y que haya un museo del cine o un Malva, un museo de arte latinoamericano que pueda proyectar las películas de una manera diferente a como se muestran en los cines convencionales, ¿no? Entonces, generar diferentes estrategias. Ahí Mariano Ginás es muy fundamental para entender lo que pasa en el cine contemporáneo ahora, desde hace como ya 15 años, en términos de la distribución y exhibición de producción, exhibición y del cine argentino, es cine argentino independiente. Entonces, como que yo siento que no puedo hablar por lo otro, incluso te tendría que hablar más bien como de Buenos Aires, porque tampoco conozco otras partes tanto del país. Es un país muy grande y con cinematografías interesantes en Santa Fe, en Córdoba, en el norte, digo, pero Buenos Aires, que es un país tan centralista, puedo hablar un poco de eso, que tiene que ver con que siempre hay un margen, como siempre, después de un cierto tiempo, siempre estuvo medio rota la industria. Siempre ha existido una gran voluntad de margen, donde las cosas pueden ser posibles, donde no todo se sofoca en una sola línea, con dificultades y precariedades de todos lados, pero lo que es interesante es la coexistencia de todos estos niveles, ¿no? Que es lo que no entiende hoy el gobierno nacional, ¿no? La necesidad de coexistencia de diferentes maneras de producir, de películas pequeñas, independientes, dependientes un poco más grandes, películas industriales, películas como que llenen salas, películas documentales pequeñitos, documentales más grandes. Digo, la idea de que toda esta especie de mezcolanza logra un equilibrio, ¿no? Como en la biología, ¿no? Esa impureza, esa mixtura es lo que genera un equilibrio. Creo que quizás Argentina sea un país que le da bienvenida a la mixtura, ¿no? Se fortalece desde la mixtura. Bueno, yo vivo en Estados Unidos y doy clases en Estados Unidos y para mí Bell Hooks es una figura fundamental en términos de entender la pedagogía en general y particularmente en ese territorio. Y me hace pensar también a nivel, digo, de los cánones del cine americano y la idea del pensamiento crítico. Y ahí es donde creo que entra como lo queer, la idea de la disidencia, la idea del desvío, la idea del camino chueco, ¿no? Y yo siento que cuando yo me quiero poner a pensar algo, ¿no? En las películas, me gusta el texto que sé que no es tan fácil de hacer una película con eso. Me gusta que haya esa dificultad, que haya esa resistencia, ¿no? Como creo que hay algo de lo queer, de la resistencia que van de la mano, que van juntos y que me interesa y que trato de irle a la saga, que trato de que eso me conduzca o que eso
yo sé que va por delante mío, que siempre lo que uno hace en una película es muy pequeño, es muy poquito, es muy pequeño la contribución, pero yo sí siento que siempre me interesa contar las cosas de una manera diferente. Por eso a veces digo como, bueno, como que son ficciones pero alternativas, como de mundos paralelos. Digo, parecen la vida real, pero no son exactamente, no son un retrato sociológico. Digo, no son un reflejo de la realidad, ¿no? Sino es otra cosa, es un compuesto, es un injerto, es un mutante, es una cosa diferente, no sé. Y me interesa eso, me interesa que no sea tan fácil, me interesa que, digo, no va, pensar en Shakespeare desde Latinoamérica es extraño, es un injerto, tenés que pensar la traducción, tenés que pensar la impureza, tenés que empezar, no sé, es como mismo en el cine, el teatro, ese tipo de teatro en el cine tampoco es una cosa que vos decís que sería mejor no hacerlo, ¿viste? Por eso me gusta hacerlo. Digo, con Safo, con fragmentos, que no queda nada, que queda muy poco, digo, ¿qué se hace desde la precariedad, desde el fragmento, desde el silencio? Digo, bueno, hay algo de eso que me estimula. Me suelen estimular esos elementos. Digo, cuando leo el texto de Pavese, de Espuma de Mar, en Diálogos con Leucó, no sé qué hacer con él. Esa no saber qué hacer con él es lo que me magnetiza, lo que me abisma. No es la idea de control, sino todo lo contrario, ¿no? Como, después, claro, el cine tiene que ver un poco con el control, ¿no? El encuadre, el montaje, es como que uno está modelando, es como un surfeo, no sé, pero sí noto y digo, y es raro estar pensándose tanto uno mismo en un punto, pero bueno, habiendo hecho un par de películas uno puede mirar un poquito para atrás y decir, che, ¿qué pasó? ¿No? ¿Cuáles son las decisiones? Y creo que sí, siempre me interesa contar desde otra manera, desde otro lado, aunque sea sutil, pero creo que es importante ser sutil para poder entender que el otro es más sensible también, que el otro es bien sensible. Entonces que hay que ofrecerle esas mínimas variaciones, ¿no? Mismo si están más allá del control de uno. Es muy extraño. Mi madre es española, toda mi familia es española, de la zona de Galicia, donde también es Lois Patiño. De hecho, yo de niño hablaba un poquito en gallego, toda la familia en España, en Argentina, en Buenos Aires, pero tengo, mi apellido es Piñeiro, que es muy gallego, y ese es el apellido de mi padre, que es argentino, digamos. Pero bueno, hay una cosa muy española. Y tampoco nunca me sentí particularmente español, digo, es como soy argentino, digo, obviamente, de familia que viene de migrantes, pero argentinísimo. Pero de repente, no sé qué ha sucedido, que Italia ha aflorado y que estoy explorando un poco eso, sí, como fue primero la lectura difícil del texto de Pavese, una lectura que yo interrumpí por no poder congeniar, de Diálogos con Leucó, de la mano también Pavese de Antonioni, Strauguillé y Rafael Filippelli, un profesor, mentor, director de cine muy importante para cierta generación de la Universidad del Cine, Mariano Ginás, Alejo Moishanskis incluido, que ponían a Pavese, cerca, ¿no? Y con el tiempo, bueno, apareció en mis manos este texto, finalmente llegué y al principio me resultó difícil, pero después lo volví a encontrar y encontré una conexión particular e intensa con Espuma de Mar y empecé ese recorrido de dejar a un lado Shakespeare, que ya se estaba un poco ya difumando, ¿no? Como que finalmente hago películas independientes, quiere decir que el punto de partida es muy caprichoso, es por lo que a mí me interesa, ¿no? ¿Qué quiere decir que a mí me interesa? Es que entiendo que hay una conexión entre dónde querría filmar, con quién querría filmar, qué podría hacer en relación a lo que acabo de hacer. Digo, no es solamente de uno solo, de una esencia, de uno, no, sino más bien de el trabajo que se hizo antes, qué podría hacer ahora María Villar, qué podría hacer ahora Agustina, qué podría hacer Gaby, qué podría probar yo no sé, es como circunstancias concretas que hacen a las películas. Y de repente sí, apareció también ahora Petrarca, que Francesco Petrarca un amigo me acercó un texto de él, que son los remedios para la buena y la mala fortuna, y hay algo ahí que me resulta, ¿qué se hace con esto, no? Como, ¿qué hago con esto? Que tampoco, no soy un experto, nunca leí El Cancionero, por ejemplo, nunca lo terminé. Como,
Entonces es extraño, y no soy ni italiano, no tengo algo que sea que haya algo que... no, es como hay algo de este texto que me está convocando y que entonces vamos a explorar qué es eso. Y en esa exploración saldrá una película. No sé, y en ese sentido quizás justamente ese vacío que hay, así como cuando yo terminé de leer el texto de Pavese, Espuma de Mar, y escribí con un bolígrafo violeta, no me lo imagino de montaje, pero con esto podemos hacer un corto. Bueno, con Petrarca me está pasando lo mismo. Hay algo de... No entiendo cómo sería una película con estos textos tan conceptuales, tan alegóricos. No sé cómo se hace una película con esto y eso es lo que me da ganas. Por ejemplo, si yo tuviera ahora mucho ruido y pocas nueces, si nos sentamos acá, te puedo inventar una película que no va a ser buena. Tengo la impresión que no, pero te la puedo inventar más o menos. Agarro el personaje de Beatriz, que quiere besar o no, que no quiere ser besada, entonces veo una actriz que tiene que hacer una escena donde la besan, pero donde no sale bien la escena, entonces tiene que volver. No sé, la estoy inventando ahora. Pero porque tengo el músculo ya aceitado para eso. Bueno, ya no la quiero hacer. Quiero hacer aquello que me ofrece un poquito más de resistencia, ¿no? Y ahora encuentro en Petrarca una manera un poco... Sí, a partir de las amistades, las conexiones, los amores que uno va teniendo, que me inclinan para ahí. No termino de entender bien por qué. Habrá que esperar quizás una tercera pata italiana para entender un poco. Hay que sumar siempre, ¿no? Nombres y obviamente que sí, que Romer y que Hong Sang-soo y que Chantal Akerman, sí, pero así más por otros lados, como, bueno, por ejemplo, hace poco estuve muy metido con la cinematografía de Henry King. Me llamó la atención el cineasta americano Henry King y empecé a leer también y a ver, es muy bajo la influencia de una amiga americana que se llama Gina Telaroli, que es una directora también de cine en Nueva York, que ha escrito sobre Henry King. Y me ha sorprendido un cineasta del que no conocía tanto y que lo tenía más bien estipulado como un cineasta clásico medio de la industria de Fox y de repente encontró una sensibilidad, una ambigüedad en sus personajes, una complejidad de entendimiento del mundo, una melancolía muy potente y una manera de filmar bastante singular para ser un cineasta clásico de la industria con las botas puestas, digamos, como esos encuentros, ¿no? esa señalización de la propia ignorancia me da mucha vitalidad. Saber que todavía nos falta mucho, que no hemos visto nada, ¿no? Mismo Henry King, que es un cineasta gigante, ¿no? Entonces Henry King me ha inspirado bastante para entender la complejidad de los personajes, de sus ambigüedades, digo, de sus corazones rotos, digamos, de su irreconciliabilidad, lo no reconciliado, ¿no? Que tiene su cine. Y bueno, obviamente sí, Hong Sang-soo también, como la idea de la producción, la idea de la puesta en escena, la idea de la ambigüedad, la idea del hacer, también de destruir una noción de estilo casi, ¿no? Y uno lo ve en las últimas películas, como se acerca a que casi no, como sea difícil de entender qué es lo que está pasando, ¿no? Como una especie de casi cercanía con el dadaísmo, si me he exagerado un poco, pero la idea de perder, no es el dadaísmo, pero la idea de pérdida de sentido, como uno no termina de entender qué hace cada plano en relación con el otro. Es muy ambigua la conexión. Digo, a mí hay algo de eso en las ultimísimas películas donde parece que no pasa nada, ¿no? Como le decían a Ackerman, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, después estás número 1 en la lista. Y pasa de todo, en realidad. La idea de que esos cineastas donde pasa de todo. Y hace poco volví un poco a Tsai Ming-liang, que era un cineasta que también me encantaba, y que después en un momento no empecé a ver otras cosas quizás, y hace no tanto vi Days, uno de sus últimos largos, y me resultó fascinante. Me resultó fascinante la noción de espacio, la noción de deseo, lo irremediable, ¿no? Una estructura que te habla de lo irremediable, la conexión o desconexión entre las personas que te hacen pensar en Antonioni, ¿no? Pero hoy mismo. Sí, y así un montón, no sé, y Gente Amiga,
gente amiga, ¿no? Desde Mati Diop, Laura Chitarella, Alejo Mogillansky, Eloísa Solás, sí, un montón. Tomás Paula Márquez, que es una cineasta portuguesa que ha hecho la fotografía de Tú me abrazas, pero que tiene unos cortos muy buenos y que también fue muy inspiradora. Digo, fue ella quien me llevó a empezar a realizar Tú me abrazas, una película que es muy diferente a las anteriores mías y que esa diferencia que parece tan bonita ahora, en realidad es que esa diferencia se gesta en no saber cómo hacer y qué hacer. Y entonces en ese sentido, para poder saltar ese vacío de no tener la seguridad de qué es lo que va a suceder, la fuerza de Tomás Paula, la visión de Tomás Paula fue muy importante. Y sí, así, como... Y hace poco estuve viendo una retrospectiva de Raúl Walsh, que también fue interesante. Volví a ver una película de Rivette que me gustó particularmente, que es Alto Bajo Frágil. Y había visto otras de él que me habían gustado mucho cuando era antes y que ahora me gustaron menos, como El amor por tierra. Y tenía miedo ahora al volver a ver Alto Bajo Frágil que no me gustara y de repente no, me gustó y me pareció espectacular, pero es interesante volver a ver y volver a problematizarse como cercanías, lejanías, digo, no volver a Nadie Tótem, digo, no sé. Tardé mucho en ver a Vittorio De Sitta, lo vi hace 2 años por primera vez y quedé como totalmente también subyugado por una idea de unidad, por una idea de la forma, por una idea de los rostros, por una idea de ver. Estoy bastante como atraído hacia un cine que permite ver lo simple, lo rosselliniano, ¿no? Como que el cine, una máquina que te permite ver y escuchar. Y en ese sentido creo que eso fue algo que me acompañó en el hacer de Tú me abrazas, leer. Entonces un texto, no hace falta hacer ninguna floritura, ninguna decoración. Digo, leer, permitir ver una ola, permitir ver un rostro, permitir ver a alguien diciendo, permitir ver una naranja, ¿no? Y no cortar todo el tiempo, a pesar que es una película muy de montaje, pero pienso de ahora en más en este cambio de un nuevo episodio, de unas nuevas cosas hasta cierto punto, que va a ser, supongo, un momento de la atracción, del placer, del conocimiento y del ver y escuchar, de aprender, de poder ver y escuchar mejor. Tanto uno, facilitar eso y también que los espectadores te sorprendan con sus propias visiones a partir de lo que uno hace.